pero más fatalista es que quedemos todos culo al norte porque esto es un desastre. Flavia, ¿cómo estás? Caro te saluda. Claro, no me puedes recibir así porque me da mucha risa. Es espectacular. Porque claro, vos decís esto y la gente dice, ¡ay no! Me da miedo, y no le da miedo el incendio. Bueno, pero está muy bien lo contraintuitivo de hablar de estos temas, me parece, con no un optimismo ingenuo, sino una esperanza activa, ¿no? Como le llamo yo, que puede siempre estar dotada de risastencias, que es un término ya que acuño en Colapso. Es buenísimo tu término. Y Claro. sabes que se lo robé a Nadia Tolokonikova, que es una de las activistas, cantantes, performers de la banda Pussy Riot, que es una banda de punk rusa muy espectacular, que hace un montón de intervenciones en Rusia, que vive en presas, una cosa muy 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 tremenda, y habla de risastencias, de que no nos roben la alegría de resistir, en este caso el terricidio, ¿no? Totalmente. Flavia, ¿cómo arrancamos? Parece tedioso, pero me parece que también es el desafío. ¿Cómo arrancamos a hablar de colapso climático y cómo arrancamos a linkear estos incendios y lo que estamos viviendo y el impacto real y desastroso que tiene todo lo que estamos pasando en el futuro del planeta? Sí, bueno, yo supongo que algunas de las personas que estén escuchando eso están al tanto de o el incendio en California reciente, que fue lo que tuvo más cobertura mediática, o actualmente el incendio que empezó hace 2 días en Epuyén, que es el pueblo en donde además yo decidí instalarme hace Sí. unos años. Epuyén es un pueblo en la comarca andina, para que se den una idea quienes no saben, algo así como 170 kilómetros al sur de Bariloche. Y hace 2 días lo que empezó como un accidente doméstico, porque por ahí hay discursos oficiales aventurando sospechas sobre intencionalidad, y la realidad es que los vecinos de Puyén sabemos cómo empezó el fuego. El fuego empezó por un descuido con una amoladora en una casa al lado de un pinar muy grande. Los pinos son árboles exóticos que se implantaron en Patagonia ya desde hace 30 años como un proyecto productivo, colonizaron y desplazaron al bosque nativo y hoy son la principal causa de expansión de los incendios. Ujú. En un contexto que es el que vos planteabas recién, de caos climático, es decir, nada de lo que conocimos como normal quienes estamos en una generación de 30, 40, 50 años, es la normalidad ahora. Estos últimos 50 años sufrieron una transformación inmensa en las dinámicas atmosféricas. Y no lo quiero complejizar, pero para que se den una idea, prácticas que eran habituales antes, como las de quemar pastizal para la renovación de las pasturas de ganado, hoy son increíblemente peligrosas por, uno, el estrés hídrico, es decir, la falta de precipitaciones producto del proceso de calentamiento global, y después la recurrencia, es decir, la frecuencia que tienen los picos y las olas de calor, como Claro. la que estamos viviendo ahora en Buenos Aires. Muchas veces dicen, bueno, pero siempre hizo calor. No, cuando miramos los cuadros y cuando miramos los datos y las tendencias del servicio meteorológico, vemos claramente que no siempre hizo este calor. Entonces, quien apela a su experiencia personal y al recuerdo de la infancia, en donde en enero siempre hizo calor, está haciendo eso, un recuerdo de su infancia. Cuando vemos los gráficos, cuando vemos las tendencias oficiales de duración de las olas de calor, de picos de las islas de calor en los contextos urbanos, vemos que los últimos 10 años están experimentando Aumento. claro, un aumento extremo y sobre todo una permanencia Claro. que no existía en otras épocas. Ahora, Está directamente, sí. Fla, yo te escuchaba con atención con todo esto, pero no llega, como que no llega a calar hondo. Acabas de decir Uh-huh. que la gente de Puyén sabe perfectamente que esto fue por un descuido Uh-huh. y esto se fue y se propagó hasta, bueno, hasta estos extremos que estamos viviendo, que hablamos de miles de hectáreas, pero no tenemos noción de lo que significa eso. Digo, ¿cómo le explicás, cómo nos explicás el desastre que significa esto? Y esto no se recupera más. Ahí, mira, a ver,
quizás la activista o la politóloga diría, bueno, me meto a hablar de datos y de la posibilidad de diagnosticar el desastre. Sí. A mí los últimos años, y es algo que en el último libro me interpela mucho y que trato de profundizar en relación a los sesgos cognitivos de negación, hay algo que social, cultural y psicológicamente nos ocurre frente a la posibilidad de que ocurran cosas tan terribles que activa inmediatamente todos nuestros mecanismos psíquicos de negación. Y negación no es solamente decir no existe el cambio climático, como se suele hacer desde algunos discursos oficiales. Negación también es lo que nos está pasando a muchos habitantes de Puyén, que llegamos muy poco preparados para una circunstancia que sabíamos que iba a ocurrir. Y lo digo yo y me hago cargo siendo alguien que habla de esto y trabaja profesionalmente de esto desde hace muchos años. Es muy difícil, hoy lo hablaba con muchas amistades, acuerpar y vivir la profecía mientras se va cumpliendo, ¿no? Venimos diagnosticando esta situación desde hace muchos años. Ahora, de ahí a asignarle las causas y que nos entre esa información en el cuerpo, hay un gap que es psíquico, es también de la inteligencia colectiva, que está llegando tarde a un fenómeno que se desenvuelve muy rápidamente. Y que ya sabíamos, ya sabíamos, porque yo te escucho hace años, te hago entrevistas hace años y nos conocemos, y esto lo venís diciendo desde hace un montón, y de los incendios en la Patagonia hablamos mucho antes de que vos decidas irte a vivir allá. Totalmente. Imagínate, mira, a mí, además de los incendios en Patagonia, traigo un tema que por ahí la gente haya visto más estas últimas semanas, ¿no? El mega incendio en California, en Los Ángeles, los estudios de televisión prendidos fuego. Digo, hubo muy poco margen dentro del mainstream de la comunicación para ir a las causas profundas del fenómeno, porque eso también afecta la manera en la que podemos estar teniendo una conversación sin que nos incomoden los silencios que se pueden producir. A mí siempre que me hacen notas en el radio, y no es este el caso, o en la tele, por ahí termino de decir todo eso y hacer un análisis basado en datos sobre lo que, no solo lo que está ocurriendo, sino cómo va a empeorar esto. Y hay muy poco músculo social para que podamos hablar de esto sin que inmediatamente tengamos que pasar de tema y olvidarnos de todo lo que sucedió, porque hay algo del orden de el poco ejercicio vincular en relación a la inmensa transformación que se tiene que producir para que no termine esta civilización, y ahora sí lo digo con todos los términos, la civilización que conocemos está colapsando. Y ese colapso es inevitable desde la geofísica. Ajá, entonces, y cuando hablamos de esto, de que es inevitable, a mí no me incomoda, quiero saberlo todo. Digo, cuando decimos que es inevitable, la civilización como la conocemos está colapsando y es inevitable, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos que cambiar radicalmente o tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vivir que se asemeja a qué? Mira, ahí quizás lo ejemplifico con dos datos, ¿no? Uno tiene que ver con, según la NASA, las zonas del planeta que van a ser inhabitables hacia mediados del siglo 2050, ya pasado mañana. Según la NASA, de acuerdo a los patrones de calentamiento global, por un efecto que se llama bulbo húmedo, es decir, una combinación de altas temperaturas con altos niveles de humedad, hay muchas zonas de la Tierra en donde no va a ser posible seguir viviendo expuestos al ambiente, ¿no? Porque se produce un colapso orgánico al exponer los cuerpos humanos a temperaturas de más de 36, 37 grados y condiciones de humedad cercanas al 100%. Y estas zonas de la Tierra representan, por ejemplo, nuestro continente, Brasil, el sudeste asiático completo, la península ibérica, es decir, España, el Golfo Pérsico, la península índica, digo, casi la mitad de la población de la Tierra, en cómo está distribuido hoy, en 30 años no va a poder seguir viviendo en sus lugares. Eso es el colapso climático. Otro segundo ejemplo, y esto lo explico en el primer capítulo de Colapso, porque es un solo dato que ejemplifica la imposibilidad de seguir sosteniendo este sistema de consumo. Y tiene que ver, y es medio complejo quizás de explicar en poco tiempo, con la tasa de retorno energético, es decir, queda poco petróleo barato y todo lo que conocemos como civilización
se sustenta en petróleo barato. Por cada unidad de energía o de dinero invertida en sacar combustibles fósiles, la tasa de retorno es cada vez más chica. Entonces, por cada uno que vos metés, estás sacando unidades más cercanas a ese uno y ya las cuentas no te cierran. Por eso, la industria fósil está tan subsidiada desde los estados. Entonces, pensar en el colapso implica un componente, por un lado, físico, que es el primer ejemplo que di, Sí. no da más la atmósfera. Y paradójicamente, eso que está haciendo que se caliente la atmósfera también queda en poca disponibilidad de manera barata, y eso va a hacer que mucha gente se caiga del sistema. Entonces, desde la colapsología, quizás, que es esta disciplina que no solo aborda las causas ambientales, sino más sistémicas, a esta forma de hacer las cosas le queda muy poco tiempo. Y ya lo estamos viviendo, digo, hay muchas zonas del mundo que ya están colapsando, los microcolapsos, como dice Maristela Svampa, que es una académica argentina muy reconocida, ¿no? Yo me acuerdo que hace años hablábamos y había como cosas para hacer, porque digo, quiero terminar la nota con cosas que podemos hacer. ¿Existe todavía esa expectativa de, bueno, tenemos tantos años en adelante para frenar algo o ya somos vacas al matadero? Hermoso el ejemplo que acabo de dar. Me das la pauta del ejemplo del cambio individual, pero al mismo tiempo hay algo que sí yo en estos años tuve que reelaborar y digo, todo el tiempo me estoy sometiendo a la posibilidad de que los diagnósticos que venimos haciendo no sean nunca completos, ¿no? Hay efectos ya imposibles de revertir vinculados al calentamiento global. Aquel aumento a evitar, que era de 1.5 grados, que se planteó hace 10 años en el Acuerdo de París, ya se superó. Okay. ¿Qué implica ese de 1.5? Que los ecosistemas van a cambiar. Por ejemplo, que los polos se van a derretir, y no en 100 años, se van a derretir en este siglo. Entonces, cuanto antes como sociedades empecemos a construir, a presionar y a exigir políticas del colapso, lo que yo llamo políticas del colapso, que es mirar el problema a la cara y comportarnos como si fuera real, no queriendo fingir que podemos seguir creciendo en el PBI, en el desarrollo económico, en el desarrollo industrial, cuando cada vez se está achicando la torta material de posibilidades. Entonces, por un lado, yo creo que, a diferencia de hace 5 años quizás, cuando empezamos a hablar de esto, hay efectos de el calentamiento global, del cambio climático, que ya son irreversibles y a los cuales nos tenemos que adaptar. Y eso implica muchas decisiones vitales. Por otro lado, y esto es un poco más técnico, cada tonelada de dióxido de carbono evitada a la atmósfera cuenta, y cada metro cuadrado no deforestado cuenta, porque hace a la posibilidad de adaptarnos. Entonces, en términos individuales, y esto lo digo siempre y lo voy a sostener, el cambio que más implica la posibilidad de reducir nuestra huella ecológica es dejar de comer animales. O sea, eso es en todas las cuentas que se hacen desde lo empírico, por más de que alguien no tenga empatía con las otras formas de vida que nos comemos, en términos de huella ecológica es el mayor impacto que podemos tener en nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer, digo, para evitar de alguna manera, o para adaptarnos de la mejor manera, o para todo esto que vos estás diciendo, es dejar de comer carne, no hacer la huerta, no, digo... a mí me cuesta hablar de esto en términos de una cosa u otra. Claro. Todo y ahora, para las personas que les interesan los números y están haciendo, el tema huerta para mí siempre tiene que ver más con una conciencia que se va puliendo y con la posibilidad de aprender algo que necesitamos saber, sacar una papa del suelo, ¿no? En términos de impacto y de huella, el consumo de carne es lo que más impacta en el comportamiento individual, en términos climáticos, en términos ecológicos. Perfecto, eso quedó clarísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Fla? Y yo soy muy partidaria, y de hecho es a lo que dedico gran parte de mi vida, de involucrarnos en causas colectivas, ¿no? Así sea un grupo de activismo grande, así sea la asamblea barrial, así sea la causa local, ¿no? Yo creo que el activismo, cuando se aborda con también un espacio en donde poder transitar este tiempo de manera acompañada, reduce mucho los niveles de angustia, y en última instancia, yo sé que la única forma de frenar
las peores consecuencias del colapso sistémico es con una rebelión ciudadana, perdón Claro. que lo diga en estos términos. No, bueno, pero está bien que lo digas porque además justo te iba a hacer una pregunta cortita, me queda re poco tiempo, pero hoy estamos viviendo en un gobierno totalmente negacionista, pero venimos Sí. de gobiernos bastante estafadores discursivamente, que decían una cosa y hacían otra. Entonces, Totalmente. ¿qué rol tenemos hoy? ¿Qué rol le podemos exigir al gobierno? ¿Qué podemos esperar o qué deberían haber hecho? Porque hoy los incendios se podrían haber, no sé si evitado, pero se podrían haber contenido de alguna manera. Por supuesto, por supuesto. El principal factor de expansión de los incendios en Patagonia son las forestaciones de pinos exóticos, y es una política que se viene fomentando desde el Estado desde los años 70, con un mayor incentivo en los 90, y que nunca jamás fue atendido por ningún gobierno. Claro. Y es la principal causa de expansión y aceleración de los incendios. Forestaciones de pino descontroladas. Y estoy muy de acuerdo en que si bien este gobierno es un negacionista explícito de la ciencia, básicamente, los gobiernos que precedieron eran negacionistas activos y en muchos casos incluso con peores consecuencias, porque desde lo discursivo asumir una realidad y después desde los actos negarla, también genera muchas disonancias cognitivas en las personas que creen que se está haciendo algo cuando en realidad estábamos absolutamente abandonados a nuestra suerte, Totalmente. ¿no? Porque, sí. Flavia, tenemos aviones hidrantes. ¿Qué carajo se hace? ¿Se puede hacer algo o hay que esperar una lluvia? Bueno, cuando llega al nivel de esta escala un incendio forestal, no hay posibilidad, excepto con lluvia, de apagarlo completamente. En Patagonia hay destinadas 2 avionetas hidrantes y un helibalde, que es un helicóptero con un balde gigante que carga agua en cualquier lado. Son recursos insignificantes, claro, frente a lo que sabemos que va a seguir ocurriendo, que son incendios forestales, con lo cual lo que se ha destinado a, por ejemplo, adquirir aviones de combate para una hipótesis de conflicto que no tenemos con ningún país, podría tranquilamente haberse destinado a la adquisición de avionetas hidrantes que contengan sobre todo los incendios en su inicio, porque claro, después de 3 días es muy difícil. Total. La clave está en atacar al principio el fuego. Bueno, acá no hay clave, no hay nada. Flavia, gracias por esta charla. Qué placer escucharte, aunque las noticias son un poquito, bueno, me quedó crocante el alma, pero no importa. Te mando un beso enorme. Beso grande, Caro. Gracias, un placer. Flavia Brofoni, politóloga, activista, pasó por aquí.